Hola amigos, continuamos con la lectura detenida y atenta de la ética demostrada según el orden geométrico de Spinoza. Nos quedábamos en la proposición 30 de la segunda parte. Vamos a por ella. Proposición 30. De la duración de nuestro cuerpo no podemos tener más que un conocimiento sumamente inadecuado. De la duración de nuestro cuerpo no podemos tener más que un conocimiento sumamente inadecuado. ¿Cuánto va a durar su vida? ¿Cuánto va a durar su cuerpo? ¿Cuánto tiempo van a estar sanos? ¿Cuándo va a venir ese decaimiento del cuerpo? De eso está hablando Spinoza en este momento. Vamos a ver cómo lo demuestra. Dice así: demostración. La duración de nuestro cuerpo no depende de su esencia, ni tampoco de la naturaleza absoluta de Dios. Por el contrario, Él es determinado a existir y a obrar por causas tales que también ellas son determinadas por otras a existir y a obrar de cierta y determinada manera. Y estas, a su vez, por otras. Y así al infinito. Así pues, la duración de nuestro cuerpo depende del orden común de la naturaleza y de la constitución de las cosas. En cambio, el conocimiento adecuado de cómo están constituidas se da en Dios en cuanto que tiene las ideas de todas ellas, y no en cuanto que solo tiene la idea del cuerpo humano. Por tanto, el conocimiento de la duración de nuestro cuerpo es sumamente inadecuado en Dios, en cuanto que se considera que solo constituye la naturaleza del alma humana. Esto es, este conocimiento en nuestra alma es sumamente inadecuado. Bien, ya sabemos, Deus sive natura, cuerpo, alma, todo es uno. Todo es uno, hay una única sustancia. Por tanto, nadie sabe cuánto va a durar esta cuerpo, la parte material de nuestro cuerpo. En todo caso, el alma puede, el alma es inmortal, es una de las tesis que dice Spinoza. Pero el cuerpo, lo mortal. Está aquí Spinoza refiriéndose a esa teoría aristotélica que dice que materia y forma van juntas, llevado a términos religiosos, como está tratando ahora aquí Spinoza. ¿Es posible separar el cuerpo y el alma? Dicen algunas religiones, retomando el platonismo, ¿no? Lo que sobrevive es el alma y lo que muere es el cuerpo. Pero la corriente aristotélica, que es la que retoma el cristianismo, dice, no, el cuerpo también resucita. Cuerpo y alma es lo mismo. No puede resucitar el alma sin el cuerpo y el cuerpo sin el alma. Bien, en cualquier caso, en este caso, la proposición 30 de la que está hablando Spinoza nos dice que no podemos saber qué puede afectar al cuerpo, o sea, qué puede acabar con la salud del cuerpo, qué es lo que lo puede determinar. Es decir, el futuro del cuerpo no está escrito. Es una interpretación. Vamos a ver si la proposición 31 puede poner un poco de luz en todo esto. Dice así la proposición 31. De la duración de las cosas singulares que están fuera de nosotros, no podemos tener más que un conocimiento sumamente inadecuado. ¿Eh? No podemos tener claramente lo que va a durar las cosas. Vamos a ver cómo lo demuestra Spinoza. Dice, cada cosa singular, como el cuerpo humano, debe ser determinada por otra cosa singular, a existir y a obrar de cierta y determinada manera, y esta a su vez por otra, y así hasta el infinito. Ya sabéis, nada viene de la nada, como decía Aristóteles, ¿no? Hay algo siempre que origina otra cosa. ¿Mm? Pues bien, prosigue nuestro autor. Pero como por esta propiedad común de las cosas singulares hemos demostrado en la proposición precedente que no tenemos de nuestro cuerpo más que un conocimiento sumamente inadecuado, esto mismo
hay que concluirlo acerca de la duración de las cosas, a saber, que no podemos tener de ella más que un conocimiento sumamente inadecuado. De la duración no sabemos nada. ¿Cuánto tiempo va a estar este bolígrafo aquí presente? Lo destruyo ahora y se acabó. Y lo importante, ¿y yo como cuerpo? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Cuándo va a desaparecer? Corolario. De aquí se sigue que todas las cosas particulares son contingentes y corruptibles. Las cosas particulares son contingentes, es decir, existen, pero podrían no existir. Contingente se opone a necesario. Algo que es necesario es aquello que existe y no puede no existir. Nos va conduciendo Spinoza a esa teoría del Deus sive natura, Dios, todo ese panteísmo que se deduce de sus palabras. Lo único necesario es ese Dios sive natura. Todo lo demás es contingente, ¿vale? Existe, este cuerpo existe, bien, este bolígrafo existe, bien, pero podría no existir. Pues no podemos tener ningún conocimiento adecuado de su duración y esto es lo que tenemos que entender por contingencia y posibilidad de corrupción de las cosas, ya que aparte de esto no se da nada contingente. Proposición 32. Todas las ideas en cuanto que se refieren a Dios son verdaderas. Todas las ideas en cuanto que se refieren a Dios son verdaderas. En efecto, demostración, en efecto, todas las ideas que están en Dios concuerdan totalmente con sus objetos ideados y, por tanto, son todas verdaderas. ¿De acuerdo? Son todas verdaderas. Proposición 33. En las ideas no hay nada positivo por lo que se digan falsas. Demostración. Si lo niegas, concibe si es posible un modo positivo de pensar que constituya la forma del error o falsedad. Ese modo de pensar no puede estar en Dios. Fuera de Dios, en cambio, tampoco puede ser ni ser concebido. Y por consiguiente, en las ideas no se puede dar nada positivo por lo que se digan falsas. Interesante esto que dice Spinoza. La idea en sí, ¿cómo podemos saber si es cierta o no es cierta? Las ideas que son adequatio rei ut intellectus, la adecuación de la cosa a la inteligencia, o bueno, por supuesto, Habermas, en fin, no tiene nada que ver con esto que afirma Spinoza. Para Habermas, por ejemplo, por hablar de algún filósofo actual, la idea, la verdad de la idea es aquella que se toma por consenso. No, para Spinoza la idea es absolutamente independiente. La idea no se puede juzgar por una persona, por ese atributo de pensamiento que tenemos los seres humanos, ¿no? Atributo, como hemos visto en proposiciones anteriores, y extensión. No. La idea es independiente. Vamos a ver cómo sigue argumentando Spinoza esto. Proposición 34. Toda idea que en nosotros es absoluta o adecuada y perfecta es verdadera. Demostración. Cuando decimos que se da en nosotros una idea adecuada y perfecta, no decimos sino que en Dios, en cuanto que constituye la esencia de nuestra alma, se da una idea adecuada y perfecta y por tanto no decimos otra cosa sino que tal idea es verdadera. Proposición 35. La falsedad, esto ya es importante, la falsedad consiste en la privación del conocimiento que implican las ideas inadecuadas o mutiladas y confusas. Bien, antes nos hemos aproximado un poco a lo que es la verdad. Bien, pero hasta que no entendamos bien qué es la falsedad para Spinoza, no podemos entender bien lo que es una idea verdadera. Y dice, repito, esta proposición 35
sumamente importante y que consta también de un escolio que vamos a leer después. La proposición 35, os repito, dice: la falsedad consiste en la privación del conocimiento. Te privan de conocer algo, que implican las ideas inadecuadas o mutiladas y confusas. Es decir, las ideas inadecuadas implican o están caracterizadas porque te privan de conocer algo. Demostración. En las ideas no se da nada positivo que constituya la forma de la falsedad. Pero la falsedad no puede consistir en la privación absoluta, porque se dice que se equivocan o yerran las almas y no los cuerpos. Un cuerpo no se puede equivocar. En todo caso, se equivoca la inteligencia que está asociada al alma, el atributo de pensamiento. Ni tampoco en la absoluta ignorancia, ya que ignorar y errar son cosas diversas. Eso es evidente. Yo cometo un error, no es lo mismo que yo ignore. Bien. Luego consiste en la privación de conocimiento que implican las ideas inadecuadas y confusas, o sea, el conocimiento inadecuado. Escolio. A. En el escolio 17 de la segunda parte he explicado en qué sentido el error consiste en la privación de conocimiento, pero para una más plena explicación de este tema pondré el ejemplo siguiente. Vamos a prestar atención a este ejemplo. Los ejemplos en Spinoza son muy elocuentes, aclaran mucho, es muy buen pedagogo en este sentido. Lo que está contando Spinoza en este libro es muy complicado, hay que irlo leyendo despacito. Muchas de las cosas que están escuchando ustedes, pues a lo mejor no acaban de entenderlo. Les recomiendo que rebobinen un poco el vídeo, que lo vuelvan a escuchar. Pero de vez en cuando pone ejemplos sumamente instructivos. Dice así: los hombres se equivocan en cuanto que piensan que son libres. Escuchen, porque esto es uno de los fragmentos más interesantes de la ética de Spinoza. Repito, los hombres se equivocan en cuanto que piensan que son libres, y esta opinión solo consiste en que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas por las que son determinados. Su idea de la libertad es pues esta: que no conocen causa alguna de sus acciones. Porque eso que dicen de que las acciones humanas dependen de la voluntad son palabras de las que no tienen idea alguna. Pues qué sea la voluntad y cómo mueva el cuerpo, todos lo ignoran. Quienes presumen de otra cosa e imaginan sedes y habitáculos del alma suelen provocar la risa o la náusea. Tremendo texto de Spinoza, que para ejemplificar esa diferencia entre el error y la ignorancia, acude al problema del determinismo. Spinoza es un filósofo determinista. Él cree que no hay libertad, y ya iremos viendo y descubriendo en este apasionante texto de la ética demostrada según el modo geométrico, el orden geométrico, que la libertad no existe, pero para hacerse libres, Spinoza da una clave. Usted solo será libre en el momento en que acepta que no es libre. Es una cuestión difícil de entender, sobre la que iremos trabajando en los próximos días a medida que vamos leyendo, ¿no? Es clave del sistema spinoziano esta cuestión. Bueno, pues el ejemplo es claro. Creemos que somos libres. Ignoramos que un montón de causas están provocando en nosotros efectos, dando la sensación de que somos dueños de esas acciones. Pero en realidad dice Spinoza que no lo somos. La neurociencia actual parece que está investigando en este sentido. Se habla de, por ejemplo, el experimento de Libet, que dice que unas milésimas de segundo antes de que nosotros tomemos conciencia de una decisión,
Esa decisión ya se había tomado por parte nuestra. Es extraño, hay que estudiarlo. Hay muchos matices, pero esto va en la línea espinocista del determinismo. Continuamos la lectura. B del escolio, la parte B, dice, igualmente, otro ejemplo interesante, cuando miramos al Sol, imaginamos que dista unos 200 pies de nosotros. Este error no consiste en esta sola imaginación, sino en que mientras lo imaginamos así, ignoramos su verdadera distancia y la causa de esta imaginación. Porque aunque después sepamos que dista de nosotros más de 600 diámetros terrestres, seguiremos imaginando que está cerca de nosotros. Pues no imaginamos el Sol tan cerca porque ignoramos su verdadera distancia, sino porque la afección de nuestro cuerpo implica la esencia del Sol tal como nuestro cuerpo es afectado por él. ¿De acuerdo? Nosotros vemos el Sol a esa distancia porque así lo percibe nuestro cuerpo. Aquí el cuerpo, que es el cerebro ve aquí que el Sol tiene tal tamaño, aunque en realidad el tamaño del Sol sea de miles de millones, en fin, un tamaño que ahora no recuerdo, pero es tremendamente amplio, ¿no? Aunque se nos parezca así de pequeño a la vista, ¿no? Es el afecto a nuestro cuerpo. ¿Eh? Luego, el atributo de pensamiento, pues piensa al Sol de otra manera y ve que hay un equívoco. ¿De acuerdo? Entonces, se nos presenta el Sol, lo vemos así, eso es cierto. Claro, eso sería un dato a favor del empirismo. Oye, el sol sale por el este y se pone por el oeste. Eso lo veo con mis sentidos. Eso es como se presenta a mi cuerpo. Sin embargo, luego yo lo pienso, ese atributo de pensamiento empieza a trabajar y ve, no es que se mueva el sol. Es que si lo analizamos, en realidad es la Tierra la que se mueve. Parece que se mueve el sol, pero no, en realidad no. ¿Es un error eso? Bueno, se nos presenta así ante el cuerpo. Esta aclaración que está planteando Spinoza es muy interesante. Y luego este planteamiento lo retomarán los empiristas. El empirismo como respuesta al racionalismo de Descartes principalmente, pero también de Leibniz y de Spinoza. Continuamos la lectura con la proposición 36 y dice así. Las ideas inadecuadas y confusas se suceden con la misma necesidad que las ideas adecuadas o claras y distintas. Qué interesante, ¿no? Es decir, esto a mí, yo creo que Spinoza va por la línea de que una vez que cometes un error, va a haber una cadena de acción-reacción, acción-reacción, que dependen de esa idea inadecuada y al final pues, nos va a conducir a algo absolutamente confuso. Pero se suceden con esa misma necesidad. De un error llega la necesidad de argumentos errados también, ¿no? Si vamos teniendo ideas adecuadas, de una idea adecuada viene otra idea adecuada y otra idea adecuada, quizá luego cometemos un error y llega una idea inadecuada y a partir de allí todo es un desastre. Esto también nos recuerda al método de Descartes, ¿no? Que hay que romper, hay que empezar el edificio de nuevo para que a partir de ideas claras y distintas podamos construir todo un sistema sin un solo error. Porque como está avisando Spinoza, en cuanto detectamos un error, ¡plas! Se acabó todo. Vamos directos hacia más errores, en tanto que las ideas inadecuadas y confusas se suceden con la misma necesidad que las ideas adecuadas o claras y distintas. Demostración, dice Spinoza. Todas las ideas están en Dios. Y en cuanto que se refieren a Dios, son verdaderas. Son verdaderas, son adecuadas. Luego, ninguna es inadecuada ni confusa, sino en cuanto que se refiere al alma singular de alguien. Por consiguiente, todas las ideas, tanto adecuadas como inadecuadas, se suceden con la misma necesidad. Proposición 37. Aquello que es común a todas las cosas, sobre esto véase el lema 2 y está igualmente en la parte y en el todo, no constituye la esencia de ninguna cosa singular. Repito, aquello que es común a todas las cosas y está igualmente en la parte y en el todo,
no constituye la esencia de ninguna cosa particular. Pues bien, demostración. Si lo niegas, vamos a ver, si lo niegas, concibe si es posible que eso constituye la esencia de alguna cosa singular, a saber, la esencia de B. Luego, eso no puede ser ni ser concebido sin B. Ahora bien, esto es contrario a la hipótesis. Luego, eso no pertenece a la esencia de B, ni constituye la esencia de otra cosa singular. Proposición 38. Aquellas cosas que son comunes a todas y están igualmente en una parte y en el todo, están igualmente en la parte y en el todo, no se pueden concebir sino adecuadamente. Esta doble negación siempre produce problemas. Vamos a decirlo en afirmativo. Aquellas cosas que son comunes a todas, aquellas cosas que están igualmente en la parte y en el todo, se conciben adecuadamente. Es decir, las cosas que están en la parte y en el todo son adecuadas, se conciben adecuadamente. Demostración. Sea A algo que es común a todos los cuerpos y que está igualmente en la parte y en el todo de cualquier cuerpo. Digo que A solo puede ser concebido adecuadamente, pues su idea será necesariamente adecuada en Dios, tanto en cuanto que tiene la idea del cuerpo humano como que tiene las ideas de sus afecciones, las cuales implican parcialmente la naturaleza tanto del cuerpo humano como de los cuerpos exteriores. Es decir, que esta idea será necesariamente adecuada en Dios, en cuanto que constituye el alma humana, o sea, en cuanto que tiene las ideas que están en el alma humana. Por consiguiente, el alma percibe necesariamente A de forma adecuada, y ello tanto en cuanto que se percibe a sí misma como que percibe su cuerpo o cualquier cuerpo exterior, y ya no puede ser concebida de otra manera. ¿Cuál es el corolario de todo esto? Pues de aquí se sigue que existen algunas ideas o nociones comunes a todos los hombres, ya que todos los cuerpos concuerdan en ciertas cosas que deben ser percibidas adecuadamente, es decir, clara y distintamente. Súper interesante este concepto del cuerpo. Imaginaos que los cuerpos humanos fueran distintos, unos tuvieran unas características, otras distintas, o que percibiéramos nosotros de otros cuerpos cosas absolutamente, pues eso, distintas, raras. No podríamos hablar, no podríamos crear una comunidad. Es decir, gracias a que tenemos esos elementos comunes, tanto atributos de pensamiento como de extensión, la corporalidad, podemos movernos y manejarnos, interaccionar entre nosotros. Porque hay una idea de verdad, hay una idea de adecuación, de ideas adecuadas. Si estuvieran todas mezcladas, ideas adecuadas, inadecuadas, ¿cómo podríamos convivir? ¿Cómo podríamos comunicarnos entre nosotros? Sería imposible. De ahí que Spinoza, uno de sus temas predilectos es el tema de la democracia o del laicismo, ¿no? Su tratado teológico político, su tratado político en realidad habla de todo esto. Hay que desterrar las ideas inadecuadas del Estado, de los cuerpos, porque si no es imposible construir una sociedad. Proposición 39. La idea de aquello que es común y propio del cuerpo humano y de algunos cuerpos exteriores por los que él suele ser afectado y que está igualmente en la parte y en el todo de cualquiera de ellos, también será adecuada en el alma. Demostración. Sea A aquello que es común y propio al cuerpo humano y algunos cuerpos exteriores, y que se halla en el cuerpo humano igual que en esos cuerpos exteriores, y en una parte de cualquier cuerpo exterior, en fin, igual que en el todo. De ese A se dará una idea adecuada en Dios, tanto en cuanto que tiene la idea del cuerpo humano como en cuanto que tiene la idea de esos cuerpos exteriores. Supongamos ahora que el cuerpo humano es afectado por aquello que un cuerpo exterior tiene en común con él. Esto es, por A. La idea de esta afección implicará la propiedad
Y por tanto, la idea de esa afección en cuanto que implica la propiedad A será adecuada en Dios, en cuanto que está afectado por la idea del cuerpo humano, esto es, en cuanto que constituye la naturaleza del alma humana. Y por consiguiente, esta idea es también adecuada en el alma humana. Corolario. De aquí se sigue que el alma es tanto más apta para percibir adecuadamente más cosas, cuanto más cosas tiene el cuerpo humano comunes con otros cuerpos. Proposición 40. Todas las ideas que se siguen en el alma, de ideas que en ella son adecuadas, son también adecuadas. Demostración. Es evidente porque cuando decimos que en el alma humana una idea se sigue de ideas que en ella son adecuadas, no decimos otra cosa sino que en el mismo entendimiento divino se da una idea de la que Dios es causa. No en cuanto que es infinito, ni en cuanto que está afectado por ideas de muchísimas cosas singulares, no, sino en cuanto que constituye la esencia del alma humana. Escolio 1 de esta proposición 40. Ah, con ello he explicado la causa de las llamadas nociones comunes que constituyen los fundamentos de nuestro raciocinio, pero se dan otras causas de ciertos axiomas o nociones que sería oportuno explicar con este método nuestro, ya que por ellas constaría qué nociones serían más útiles que las demás y cuáles, en cambio, apenas sí tendrían utilidad. Y cuáles además son comunes y cuáles solo son claras y distintas para quienes no padecen prejuicios y cuáles, en fin, están mal fundadas. Constaría, por otra parte, de dónde surgieron aquellas nociones que llaman segundas y, en consecuencia, los axiomas en ellas fundados. Y otras cosas que alguna vez he meditado en torno a esto. Mas como estas cosas las he reservado para otro tratado y además, por no molestar con una exposición demasiado prolija de este tema, he decidido prescindir aquí de él. Y pasamos al apartado B de este escolio. Sin embargo, a fin de no omitir nada que sea necesario saber, añadiré brevemente las causas de donde surgieron los llamados términos trascendentales, como ser, cosa, algo. Estos términos tienen su origen en el hecho de que el cuerpo humano, por ser limitado, solo es capaz de formar en él cierto número de imágenes, distintas y simultáneas, ya que si se supera, estas imágenes comenzarán a confundirse. Y si el número de imágenes que el cuerpo es capaz de formar en él simultánea y distintamente es muy superado, se confundirán todas completamente unas con otras. Siendo esto así, es evidente que el alma humana podrá imaginar simultáneamente y con distinción tantos cuerpos cuantas imágenes puede formarse a la vez en su propio cuerpo. Pero cuando las imágenes se confunden totalmente en el cuerpo, también el alma imaginará todos los cuerpos confusamente y sin distinción alguna. Y los englobará, por así decirlo, bajo un solo atributo, a saber, bajo el atributo de ser, cosa, etc. Esto se puede deducir también del hecho de que las imágenes no mantienen siempre el mismo vigor y por otras causas análogas a estas que no es necesario explicar aquí, pues para el objetivo que nosotros perseguimos basta considerar una sola, ya que todas se reducen a que estos términos significan ideas confusas en sumo grado. Aquí Spinoza está adelantando cuestiones que luego van a tratar Hume, sobre todo, de todo el empirismo, ¿no? Las imágenes son copias degradadas de las impresiones y por tanto son muy confusas. Dicen los empiristas, ¿no? Aquí está poniendo Spinoza una base al empirismo, una fundamentación del empirismo muy interesante. Las imágenes son peligrosas. Y hay imágenes más nítidas y otras menos nítidas. Pero nada comparable, como decía Hume, como una verdadera impresión, lo primero que se te presenta a los sentidos.
A partir de ahí, todo son copias degradadas, imágenes degradadas de esa primera impresión. Continúa Spinoza, punto C de este escolio 1 de la proposición 40, diciendo: por causas similares se han originado además aquellas nociones que llaman universales, como hombre, caballo, perro, etcétera. A saber, porque en el cuerpo humano se forman a la vez tantas imágenes, por ejemplo, de hombres que superan su capacidad de imaginar. No totalmente sin duda, pero sí hasta el punto de que el alma no puede imaginar las pequeñas diferencias de cada una, como el color, el tamaño, etcétera, ni su número preciso, y de que solo imagina distintamente aquello en que todas coinciden, en cuanto que el cuerpo es afectado por ellas, ya que eso común es aquello con que el cuerpo ha sido más afectado por cada cosa singular. Y eso es lo que el alma expresa con el nombre homo y lo que predica de infinitas cosas singulares, ya que, como hemos dicho, el número determinado de cosas singulares es incapaz de imaginarlo. D. Pero hay que señalar que estas nociones no se forman de la misma manera en todos, sino que varían en cada uno en razón de la cosa por la que el cuerpo ha sido afectado con mayor frecuencia y que el alma imagina y recuerda con mayor facilidad. Por ejemplo, quienes más frecuentemente han contemplado con admiración la estatura de los hombres, con el nombre Homo, entienden un animal de estatura erecta. En cambio, quienes han acostumbrado a contemplar otra cosa formarán otra imagen común de los hombres, como por ejemplo, que el hombre es un animal que ríe, un animal bípedo y sin plumas, un animal racional. Aquí cuando dice Spinoza que el hombre es un animal bípedo y sin plumas, está aludiendo a esa definición aristotélica, ¿no? Los hombres somos animales bípedos y sin plumas. Y llega alguien y le entrega un pollo pelado y sin plumas y sin nada, por hacer la gracia, ¿no? Bueno, y así de las demás cosas. Cada uno, según la disposición de su cerebro, formará de ellas imágenes universales. De ahí que no es extraño que entre los filósofos que quisieron explicar las cosas naturales por las solas imágenes de las cosas, hayan surgido tantas controversias. Aquí está aludiendo a esa cuestión aristotélica, ¿no? Escolio 2 de esa proposición número 40. Dice así: por todo lo anteriormente dicho, resulta claro que percibimos muchas cosas y formamos nociones universales. Primero, a partir de cosas singulares que nos son representadas por los sentidos de forma mutilada, confusa y sin orden al entendimiento. Y por eso es sólido calificar tales percepciones de conocimiento por experiencia vaga. A partir de signos, como por ejemplo que al oír o leer ciertas palabras, recordamos las cosas y formamos de ellas algunas ideas semejantes a aquellas con que solemos imaginarlas. A estos dos modos de contemplar las cosas los llamaré en adelante conocimiento de primer género, opinión o imaginación. La imaginación. Está hablando aquí Spinoza de los tres tipos de conocimiento, algo muy importante y algo que ha trascendido en la historia de la filosofía, los tres tipos de conocimiento que proponía Spinoza. ¿eh? Que, bueno, de alguna manera algunos científicos pues hablan de, bueno, salvando las distancias, ¿no? De los tres tipos de cerebros que pueden convivir en el hombre. MacLean y otros hablan a este respecto, ¿no? En fin, la imaginación, la razón y la ciencia intuitiva es lo que está comentando aquí Spinoza. Proseguimos la lectura. A estos modos de contemplar las cosas los llamaré, decíamos, en adelante conocimiento de primer género, opinión o imaginación. Tercero, a partir, en fin, de que tenemos nociones comunes e ideas adecuadas de las propiedades de las cosas, y a este le llamaré razón y conocimiento de segundo género. Además de estos dos géneros de conocimiento, existe, como mostraré a continuación, un tercero al que llamaremos ciencia intuitiva.
Y este género de conocimiento procede de la idea adecuada de la esencia formal de algunos atributos de Dios al conocimiento adecuado de la esencia de las cosas. B. Explicaré todo esto con el ejemplo de una sola cosa. Se dan, por ejemplo, 3 números para obtener un cuarto, que sea el tercero, ¿eh?, como el segundo al primero. Vamos a ese ejemplo, los ejemplos pedagógicos de Spinoza. ¿De acuerdo? Dice así: los comerciantes no dudan en multiplicar el segundo por el tercero y dividir el producto por el primero, porque aún no han dejado caer en el olvido lo que oyeron a su maestro sin demostración alguna, o porque lo han comprobado a menudo en números muy sencillos o en virtud de la demostración de la proposición 19 del libro 7 de Euclides, es decir, a partir de la propiedad común de los números proporcionales. En cambio, en los números muy sencillos, nada de esto es necesario. Por ejemplo, dados los números 1, 2, 3, no hay nadie que no vea en el cuarto número proporcional, que es el 6. Y esto con mucha claridad, porque de la misma relación que por simple intuición vemos que tiene el primero al segundo, concluimos también el cuarto. ¿De acuerdo? Está hablando Spinoza aquí de esas reglas universales de la lógica que nos unen a toda la humanidad. Si no hubiera lógica, ¿cómo podríamos entendernos? Después del 1 viene el 2. Si después del 2 viene el 4, uno deduce inmediatamente que el siguiente número será el 8. Lógica. Pero la razón de todo esto, el por qué toda la humanidad, a no ser que sea un cerebro enfermo, comparte ese cerebro que permite acceder a las normas de la lógica, las leyes de la lógica, eso es un gran misterio y está aquí desentrañándolo Spinoza. Esto es clave para que pueda existir una comunidad humana, una armonía humana. En definitiva, esa idea que subyace a todo el texto de Spinoza, que es Deus sive natura. Dios o naturaleza. Seguimos el próximo día con la proposición 41. Hasta pronto.